A petición de un usuario de YouTube, voy a dar respuesta a la pregunta: ¿debe la mujer cristiana cubrir su cabeza? Bueno, vamos a leer lo que dice primera a los Corintios capítulo 11, desde el versículo 2 en adelante. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El apóstol Pablo aquí, bastante controversial y bastante difícil de entender muchas de las cosas que él dice acá. Sin duda alguna, acude a un elemento cultural, en primer lugar, y es que entre los griegos solamente las prostitutas andaban sin velo, las esclavas y las adúlteras tenían la cabeza rapada. Esta era una costumbre en los tiempos del apóstol Pablo y hay evidencia histórica para eso. Pero no me voy a detener en ese elemento, porque aquí lo que yo veo es un gran balance en lo que Pablo dice primero y lo que dice después. ¿Y quién me marca esa gran diferencia? La clave está en un conector de contraste que se llama pero, y lo encontramos en el versículo 11. Pablo parece indicar, en pocas palabras, no es que está descartando todo lo que está diciendo anteriormente, sino que está aclarando, como una nota aclaratoria con el conector de contraste, pero en el Señor. Está aclarando lo que acaba de decir específicamente en el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, como para que el hombre no se exalte y quiera desmedidamente imponer una autoridad machista sobre la mujer, él pone una nota aclaratoria en el versículo 11 al decir: pero en el Señor. Todo esto es válido si no tuviéramos a Cristo. Como tenemos a Cristo y estamos en el Señor, debemos entender que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y con esta sección, Pablo puso lo que estaba diciendo anteriormente en una balanza de equilibrio, poniendo a la mujer y al hombre en igualdad de condiciones con respecto a su procedencia. Ciertamente, la mujer procede del varón, pero el hombre nace de una mujer, y ahí se enlazan estos dos eslabones para formar un equilibrio. Y más aún cuando consideramos el segundo pero del versículo 12, que dice: pero todo procede de Dios. Cuando dice todo procede de Dios, o sea, este plan, este proyecto de que mujer proceda del varón y de que el hombre nazca de una mujer, todo está orquestado y está planeado intencionalmente por Dios. De manera que es a Dios a quien tenemos que sujetarnos. Voy ahora a considerar los 5 argumentos que el apóstol Pablo presenta en este texto. Vamos a considerar los argumentos que están obvios en el texto. Número 1, Pablo dice: el velo es una señal de sumisión. O sea, el velo en la mujer cristiana, especialmente la mujer griega, porque si nos vamos a la religión judía, tanto las mujeres como los hombres usaban velo. Y los sacerdotes usaban un kipá y usaban un manto en la oración, y todo esto era muy distinto. Es muy obvio que lo que Pablo está describiendo aquí no es el velo al estilo de la religión judía, sino de una costumbre, de una cultura estrictamente griega, ya que Corinto estaba ubicada en Grecia. Esto es por un lado, para que lo tengamos en cuenta. Pero el velo en los primeros versículos es una señal de sumisión, es decir, Cristo se sujeta al Padre, que el hombre se sujeta a Cristo y que la mujer por lo tanto debería sujetarse al hombre. ¿Qué quiere decirse con esto? Cuando Pablo utiliza el principio de la sujeción o del sometimiento mutuo, él pone como ejemplo a Cristo sujetándose al Padre, y luego pone al varón mostrando la gloria de Dios sujetándose, por supuesto, a Cristo. Cristo tiene una cabeza o un jefe a quien sujetarse, y ese es el Padre. Cristo mismo es la cabeza del hombre,
y por lo tanto el hombre es la cabeza de la mujer. Es un orden en la estructura de Dios, y esa es la primera razón que Pablo dice que la mujer debería usar el velo. Por lo tanto, el velo es una señal de sumisión con respecto a autoridad. Segundo lugar, dice la Biblia que la mujer debe de llevar señal de autoridad sobre su cabeza, es decir, el velo, por causa de los ángeles. Aunque el apóstol Pablo no nos explica qué quiso decir con eso, podemos ir al Antiguo Testamento y leer, por ejemplo, en Isaías 6:2-3, que algunos querubines o ángeles en la presencia del Señor cubrían con sus alas sus rostros. Y los ángeles se cubren, ¿por qué la mujer no se va a cubrir? Sería más o menos el argumento. También es dicho en Daniel 8:12 y Zacarías 1:6, creo que puse el deletreo en inglés, pero no importa, Zacarías 1:6, se dice que la palabra de Dios nos vinieron por medio de los ángeles. Y ese era el pensamiento o la creencia judía de que los ángeles, especialmente los fariseos, fueron los que trajeron la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento, y eso lo encontramos también a lo largo de toda la carta de los Hebreos. El tercer argumento es el argumento de la naturaleza. Pablo dice: juzguen ustedes mismos, la naturaleza da testimonio de eso. A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, mientras que el hombre se siente incómodo con ese cabello largo. El hombre quiere cortarse el cabello. No es un asunto cultural, es un asunto de la naturaleza. La mujer, cuando se le crece el cabello, se siente como que el cabello es su gloria, se siente que el cabello es lo que le da esa belleza o esa gloria, ese esplendor, mientras que al hombre, especialmente en una cultura griega, no era común. El hombre debía llevar el cabello corto. Así que Pablo utiliza este hecho de que la mujer se siente honrada con el cabello y se siente que el cabello es su gloria para argumentar, bueno, la naturaleza nos da ejemplo de que la mujer debería usar un velo. Y no está reemplazando el velo por el cabello, aunque el texto dice también, en lugar del velo les dado el cabello. Algunos se agarran de ahí para decir, no es necesario que se use el velo, pero realmente ahí no se está diciendo eso, porque si no, desde el versículo 2 al 7, no tendría ningún tipo de sentido que Pablo diga que la mujer se cubra, porque está hablando de mujeres que tienen cabello. Ya se hubiese acabado el argumento. Eso contradiría todo lo que Pablo dice desde el 2 al 7. Más bien, lo que está diciendo Pablo es que la naturaleza es sabia al hacer que la mujer se sienta contenta con su cabello, mientras que al hombre le sea como deshonroso. El cabello honra a la mujer, mientras que al hombre lo deshonra en algún sentido. Y el argumento número 4 es el argumento de la no contención. A pesar de que Pablo está estableciendo la norma del velo en la iglesia, especialmente la iglesia en Corinto, y no sé si esto pueda trascender hasta más allá, podría trascender hasta más allá, porque vemos que en todas las culturas, por mucho tiempo, por muchos siglos, las mujeres se cubrieron el cabello, especialmente para orar o cuando iban a la iglesia. Hasta hace poco, en todas las religiones aplican este principio de sujeción, pero eso ha ido desapareciendo y se ha interpretado que es por un asunto cultural. Sin embargo, hay un argumento inferencial que no está tan obvio en estos versículos, y es el argumento de la humildad. Si nosotros tuviéramos que sacar un principio de todo esto, es que Pablo está tratando de decirnos, tenemos que aprender a ser humildes, porque Cristo es coigual con el Padre y aún así está sujeto al Padre. Eso no lo rebaja a él para nada. Así que el principio de la humildad, del sometimiento, del reconocimiento. Aquí lo que también se está cuidando, en pocas palabras, es la feminidad de la mujer. La mujer tiene que lucir femenina, el hombre tiene que lucir masculino en algún sentido, porque la naturaleza da testimonio de eso. Pero lo que Pablo hay que extraer entre líneas, el principio de la humildad, el reconocimiento del otro. Por eso utiliza el pero en el Señor. Nosotros estamos en el Señor. Ya no podemos ser machistas y querer someter a la mujer y decir, tú eres menor que yo, eres inferior a mí, porque es verdad, la mujer procede del varón, pero el hombre nace de una mujer, y al fin y al cabo todo fue planeado y es intencionalmente procedente de Dios. De manera que ese es el principio. En conclusión, la descripción de 1 Corintios 11 no debe ser objeto de contención en la iglesia. Si usted va a una iglesia donde se exige el velo y usted es mujer, póngase el velo. Si usted va a una iglesia donde no se coloca el velo y se siente bien así, no se coloque el velo. Es un asunto también de cómo un espíritu trabaje con cada persona, con cada mujer. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿debe la mujer cristiana usar el velo? Depende si te congregas en una iglesia que usa velo o si no te congregas en una iglesia que usa velo, y según el trato que Dios tenga contigo.